Queridos amigos, muchísimas gracias por permitirnos estar en sus hogares nuevamente. Les saludamos desde aquí, desde Monte San Francisco, para un programa más de Vidas en Victoria. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, muy trascendental en nuestra fe católica, la Santa Misa. Recuerde que este programa es llevado a ustedes gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. ¡Comenzamos! El programa de hoy está cargado de vivencias muy interesantes para todos nosotros. Conoceremos el trabajo y el arte de la fotógrafa católica Rita Villanueva. Asistiremos a la Asamblea Semanal de Hombres en Victoria, la Vía de Guadalupe, en zona 10 de la ciudad de Guatemala. En el tema de hoy, ¿no me gusta ir a misa?, contaremos con el testimonio de Diego Valle y conversaremos sobre el tema con el licenciado Nelson García. Un dulce rezo es el título del libro de la fotógrafa guatemalteca Rita Villanueva, en el cual se retratan las vivencias del rezado a la Virgen de la Inmaculada Concepción del Templo San Francisco, zona 1 de la ciudad de Guatemala. Acompáñenos a vivir esta experiencia junto a Rita Villanueva. Me llamo Rita Villanueva, tengo 20 años de ser fotógrafa. Y yo siempre me llamé retratista, por esencia, porque amo los rostros, amo particularmente a la gente, el contacto íntimo que logras de una mirada a mirada. Yo me voy de Guatemala cuando soy muy joven. Me voy a los 18 años al mundo, a diferentes lugares, y cuando regreso inicio a estudiar la carrera de un profesorado de Historia del Arte, y ahí es cuando conozco al licenciado Miguel Álvarez Arevalo. Esto me permitió conocerla como persona, estudiante, pero sobre todo fui descubriendo su vocación fotográfica, sus trabajos, su sensibilidad, y esto me motivó enormemente a que ella se involucrara en una de las actividades culturales más antiguas de Guatemala, 400 años del rezado de la Virgen de Concepción. El licenciado me invita en la universidad al rezado del 8 de diciembre. Y me dice, tráigase su cámara de plano que le va a gustar tomar fotos. Yo pensé que iba a venir y que solo íbamos a rezar. Pero cuando yo encuentro esta historia llena de alegría, donde el rezado es una fiesta, donde el rezado se baila, donde la gente se junta, todos por María, documento el 8 de diciembre sin saber jamás que yo iba a hacer un documento como el libro de un dulce rezo, sino que simplemente documentaba el 8 y lo guardaba. El licenciado Álvarez se acerca y me dice, Rita, ¿será que podemos hacer una revista con estas fotos? Y yo, con ella, aquí, al lado de mí, cerca, le digo, no, licenciado, no vamos a hacer una revista, vamos a hacer un libro. Por eso, en el libro Un dulce rezo, yo únicamente hago la parte histórica y los comentarios, basándome siempre en documento histórico, a la magnífica fotografía de Rita Villanueva. Me invitan la embajada para que presente el libro en España, que para nosotros era muy importante España porque ella viene de España. Y nos invitan no solamente a Madrid, sino que también a Sevilla, de donde ella viene. Entonces era un gran reto
de que los españoles también la vieran como la vemos nosotros, así de bella. El libro entró por la puerta grande a la más importante biblioteca de España y una de las más importantes del mundo, la Biblioteca Nacional de España. El libro fue entregado en un acto muy solemne en la dirección de aquella biblioteca y la directora al recibirlo dice: este libro viene a enriquecer los estudios hispanoamericanos. Cuando pasa esto, me llaman de la Embajada del Vaticano y me dicen: ¿qué pasó? Si el Papa Francisco tiene que ver este libro de la Virgen de San Francisco. Entonces se unen varias cosas, la imagen de San Francisco y el Papa Francisco del Templo de San Francisco. Y para mí eso fue muy especial, esa invitación. Me preparo, estamos cerca y el que se acerca al libro es el Papa, poniendo sus manos en él y dándome la oportunidad de invitarlo a venir a Guatemala, porque a Guatemala le hace falta la esperanza que él puede traer. Y un dulce rezo llega al Vaticano de esta manera. Es un libro que nos hace sentir y vivir esos 400 años entre cohetes, entre flores, aromas, entre música de pitos, tambores y bandas, pero sobre todo destacando la belleza de la Virgen. La verdad es que me siento muy halagada y honrada de poder ser portadora de un mensaje de mi país y de la Virgen. Yo me identifico muchísimo con la Virgen porque es nuestra madre de todos, de los que crean o de los que no crean, de todas maneras es la madre de todos. Y como mujer me he sentido identificada con ella como madre y como hija. El libro El Dulce Rezo de Rita Villanueva ha llegado a muchos países del mundo, incluso al Vaticano. Esto demuestra que nuestra devoción popular ha trascendido fronteras. No se vaya, porque al regresar estaremos con nuestros hermanos de Hombres en Victoria, la Vía de Guadalupe. Vamos a un corte y regresamos. Algunas personas se aburren al asistir a la Santa Misa, pero ¿sabemos la importancia de asistir a la Santa Eucaristía? Gaby de García nos ha preparado esta cápsula sobre este tema. No me gusta ir a misa. Como dice San Alberto Hurtado, la misa es memorial que frecuentamos los amigos de Jesús, porque no podemos ni queremos olvidar lo que hizo por nosotros. Además, como si fuera poco, no solo recordamos el sacrificio de nuestro amigo como algo del pasado, sino que se hace actualmente presente, permitiéndonos participar de él. Como en la cruz todos estábamos incorporados en Cristo, de igual manera en el sacrificio eucarístico todos somos inmolados en Cristo y con Cristo. Ya conocemos un poco más sobre la importancia de ir a la Santa Misa, donde Jesús nos está esperando. Lo invito a la zona 10 de la ciudad de Guatemala, donde todos los lunes en la noche se reúne un grupo muy especial de hombres. Ellos son Hombres en Victoria, la Vía de Guadalupe. El grupo ya existía antes. Yo inicié haciendo las invitaciones virtuales para mandarlas en el grupo y en el Facebook. Luego de eso, un poco de intercesión, ¿verdad?
Al principio, cuando a mí me llamaron y me dijeron que el Señor me había elegido para ser coordinador, di un rotundo no. Y entonces me dice, bueno, les dije que una de las razones era mi situación económica, la situación con mi familia, que nosotros vivimos muy lejos y pues se nos dificultaba porque solo tenemos un vehículo, una nena pequeña. En ese entonces tenía 9 meses. Y ahí sí que todo eso, el trabajo, que yo entraba a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana salía de mi casa para venir acá, entonces se me dificultaba mucho. Entonces eso fue lo que me hizo decir no. Y al final pues Dios puso en mi corazón decir un sí. Bendito sea Dios, hemos ido trabajando lo que es el pastoreo, con nuestro hermano el pastoreo, que está haciendo un trabajo excelente, ¿verdad?, para el servicio de Dios, y Él nos está ayudando y la comunidad ha crecido, ¿verdad? Por ser una comunidad parroquial, tenemos la libertad de elegir incluso el tema que nosotros queremos hablar para hablar temas que competen a hombres, ¿verdad? Porque es lo que nos va a fortalecer a nosotros para ser mejores en nuestras familias, ¿verdad? Y es lo que nos interesa, dar ese cambio de vida, dando pues, el consejo, digamos, a través de la palabra del Señor, porque a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? En una manera económica, familiar, podría ser un alcoholismo, cualquier tipo de vicio, ¿verdad? Entonces tratamos de abordar esos temas para poder tocar esos corazones y ahí sí con temas que interesan a las personas. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Tratamos de tener alabanza para ponernos en contacto con el Señor, ¿verdad? Y sensibilizar nuestros corazones. Eso ayuda mucho, porque a veces venimos tan cargados, muchos venimos del trabajo, venimos en el tráfico y venimos aquí que a veces ya sentimos que ni queremos llegar. Pero con la alabanza siento que nuestros corazones como que se prepara esa tierra para ser fértil y recibir esa palabra, esa semilla del Señor. Y pues después de eso recibimos algún testimonio, si hay alguno, que alguien que quiera compartir así libremente, obviamente se platica anterior a darlo y pues después se la prédica. También estamos teniendo la oportunidad de que ya algunos padres nos vienen a compartir la palabra, ¿verdad? Que es una manera un poquito diferente. Hacemos la invitación para que cualquiera que sienta la necesidad del llamado del Señor, todos los lunes nos reunimos acá de 7 a 9 de la noche en la parroquia, en el colegio parroquial en Nuestra Señora de Guadalupe, que está justo atrás de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona 10. Cualquier información pueden llamar al número 59 78 45 29 o también buscarnos en Facebook como Hombres en Victoria La Vía, 7 p.m. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hombres en Victoria La Vía de Guadalupe son un ejemplo de tenacidad y perseverancia. Sigan adelante. Si usted quiere conocer más sobre nuestro movimiento, no duden en descargar nuestra aplicación En Victoria, donde usted podrá conocer nuestras actividades y nuestras comunidades. No se vaya, porque al regresar, Gaby de García saldrá a las calles para conversar sobre nuestro tema de hoy. No me gusta ir a misa. Vamos a un corte, ya regresamos.
Qué alegría que siga en sintonía de su programa Vidas en Victoria, porque a continuación Gaby de García salió a las calles para conversar sobre nuestro tema. No me gusta ir a misa. En palabras de San José María Escrivá de Balaguer, nos dice: la misa es larga porque corto es tu amor. Hoy estamos en Ciudad de Guatemala y salimos a las calles a preguntar a diferentes personas si les gusta ir a misa. Acompáñenme y escuchemos lo que nos dijeron. Pues que se pongan en oración y que traten la forma de pedirle mucho al Señor, que les dé sabiduría, porque sin Él no somos nada. Él tiene que estar siempre con nosotros en nuestra vida, porque viéndolo desde el punto de vista es lo más importante que tenemos. Es algo importante porque hay que recordar que sin Dios no somos nada. Y a los más pequeños hay que enseñarles a que sin Dios no tienen nada ellos, pues, porque con Dios todo lo tenemos y sin Dios no somos nada. Recordemos que en todas las iglesias pues podemos encontrar a Dios, pero en sí la religión que Dios dejó cimentada acá es la católica. Entonces yo siento que la católica no venimos únicamente a criticar, sino que venimos a alabar a Dios realmente tal y cual a Él le gusta. No en lo que piense un hombre o en lo que está basado un hombre, sino que en lo que Dios ha dejado, que es la religión católica. Pues debería de venir a misa, ¿verdad? Porque en la Eucaristía es donde el católico se alimenta, tanto de la palabra como la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, puesto que ese es el alimento que debemos tener en el alma, en el espíritu, para poder fortalecernos para la lucha en la vida, ¿sí? Porque tenemos que llenarnos de Dios para poder pues luchar contra la corriente que nos viene en la vida. ¿Cuánto nos perdemos si no vamos a misa? Ahora también escuchemos qué nos tienen en nuestro conversatorio. Desde la capilla del Santo Hermano Pedro, acá en el Monte San Francisco, en Ciudad de Guatemala, le damos las gracias por seguir en sintonía de su programa Vidas en Victoria. En el tema principal de este programa, No me gusta ir a misa, tenemos como invitado especial al licenciado Nelson García. Nelson, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Pues gracias a ustedes que siempre confían en nuestra participación. Muchas gracias. Y vamos a ir a ver una pequeña historia para ejemplificar un poco sobre este tema. Vamos a verlo. Mi nombre es Diego Valle y quiero compartirles mi testimonio. Pienso que Dios de alguna forma hizo que mis papás y el movimiento se cruzaran en el camino. Vale la pena decir que no fue contra mi voluntad, pero tampoco fue mi voluntad. Estaba niño, o sea, no tenía decisión propia. Y en las misas, yo recuerdo que yo era bien pequeño y yo decía, ¿por qué tengo que escuchar la segunda lectura cuando ni siquiera logro ver al que está leyendo? No entiendo. Entonces, qué aburrido, no veo. Como no ponía atención en la segunda lectura ni en ninguna de las lecturas, no ponía atención a la homilía, en lo absoluto. Perdí 2 horas de mi vida. De chiquito, en realidad, eso era lo que yo pensaba. Yo decía, ¿por qué me estoy levantando temprano? Y temprano, entiéndase, tipo 9:30, 10 de la mañana. O sea, eso no es temprano, en realidad. Pero para mí, era mi sueño. Y mi sueño era sagrado, es sagrado. Entonces, primero me despertaba con esa actitud de, ya es domingo. Yo llegaba a cabecear a la misa. Íbamos a una misa que duraba 2 horas, yo recuerdo bien eso. Las alabanzas se extendían un poco más, pero porque así era. Y ni así yo me lograba despertar. En realidad yo escuchaba muchas veces los planes de Dios son perfectos, Dios tiene promesas todos los días. Yo no encontraba nada de eso, o sea, yo en realidad estaba cerrado, era muy escéptico, yo decía, no puede ser, o sea, dicen que Dios está en todas partes, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Por lo mismo que yo era travieso, era natural que pasaran cosas malas. Primero la semilla que mis papás dejaron, el ejemplo que ellos nos dieron. Tratamos de hacer lo mismo que mis papás estaban haciendo con la misma entrega
Tampoco voy a misa porque alargan para que me miren. En realidad, pues a veces sí falto a misa y sí me hace falta luego, sí me da ese cargo de conciencia, es algo que no me pasaba antes. Si no hubiese sido por todo el trabajo que también las personas encargadas de Jóvenes en Victoria han hecho en nosotros, no hubiera enlazado esa semilla más nuestro sentir, no hubiera enlazado nunca, hubiera podido quedarse solo como una idea muy vaga. Ellos le dieron sentido a esa semilla y nosotros decidimos seguirla regando y pues eventualmente cosechar muchos de los frutos que mis papás plantaron hace muchos años. Los invito a en realidad darle conscientemente una oportunidad a Dios. No necesariamente tiene que ser solo en grupos, no necesariamente tiene que ser dentro de prédicas, pero una misa sí es importante. Entonces los invito a que vayan a misa, a que en realidad se esfuercen por darle esa oportunidad a Dios, porque estoy seguro que Dios, a través de la misa, se las va a dar a ustedes. Nelson, la Eucaristía es el culmen de nuestra fe y a veces pareciera antagónico que el culmen de nuestra fe nos parece tedioso o nos parece aburrido. ¿Por qué se da esa situación? Sí, bueno, esto tiene definitivamente varias respuestas. Yo creo que nosotros cuando vemos estos problemas de no quiero ir a misa, vemos tanta resistencia y a veces de nuestra propia parte. Sí. No digamos entonces de nuestra familia completa, creo que estamos viendo un síntoma de algo que definitivamente tiene raíces más profundas. Y esto pues tiene que ver con la temática de la educación litúrgica, la educación en la fe, que en nuestras casas pues somos los primeros evangelizadores, no solo de la palabra, sino también con el ejemplo. Entonces es un tema muy interesante, pero que definitivamente tiene estos síntomas que vemos, explicaciones muy concretas, ¿verdad? Yo creo, Nelson, que muchas veces nos topamos con que el problema viene, como decías, de raíz, ¿verdad? Que abuelita que decía, es que tienen que ir a misa, pero no le decían a uno por qué, y uno llegaba y no entendía nada, ¿verdad? Te parabas porque todos se paraban, te sentabas porque todos se sentaban y te hincabas porque todos se hincaban. Si el de adelante se equivocaba, te equivocabas también, pues, ¿verdad? Pero me parece que un poco la responsabilidad ha sido de atrás, ¿verdad? De esos abuelitos, de los papás incluso, que a veces no nos inculcaron que esto no es una obligación, esto se hace por amor o por gratitud, ¿no? Exacto. Y yo quiero pues remitir no solamente a los que nos escuchan, sino a nosotros mismos, a el Antiguo Testamento. Ahí encontramos una sabiduría de educación litúrgica sorprendente. Por ejemplo, cuando vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 12, encontramos pues como una estampa, podríamos decir, de lo que significa una educación litúrgica profunda. Porque allí, dentro de toda la normativa pascual, pues dice, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué esta noche es diferente a las demás? Esa pregunta no era solo una pregunta de curiosidad, sino se institucionalizó de tal manera que entonces eso permitía al padre de familia dar la narración, ¿verdad? Dar la Haggadah, eso así le llama el hebreo, la narración precisamente, y dar eso que decías, la explicación profunda del por qué celebramos. Entonces, esto, transponiéndolo a nuestra experiencia cristiana católica, pues definitivamente es muy importante. Yo creo que no basta decir que somos una familia cristiana y católica porque asistimos, porque nunca fallamos, sino sobre todo porque tenemos razones profundas del por qué hacemos esto. Entonces, una de las cosas que ha funcionado, por ejemplo, con mi hijo, que ha hecho la primera comunión el año pasado, algo que me ha funcionado es que cuando íbamos con él a la Eucaristía, una de las cosas que yo hacía es explicarle, aunque él no me preguntara,
pero bueno, mira el Padre lo que está haciendo ahorita. Y entonces yo le explicaba, ¿verdad? El sentido, poco a poco. Después él me fue preguntando por sí mismo. Papá, mira, ¿y ahora por qué salió de morado, verdad? Sí. ¿Y ahora por qué cambió? ¿Y ahora por qué ese humo que está ahí en el altar? Entonces yo creo que hay que favorecer ese tipo de preguntas para hacer una catequesis más vivencial, y yo creo que dándole las razones profundas del por qué, este mal se puede comenzar a sanar. Pero claro, eso exige una educación litúrgica de los papás, de los padres de familia. O sea, no es solamente una cuestión, ay, qué bonito se oye, ¿verdad? Yo lo quiero hacer, pero eso exige pues también una preparación. Gracias a Dios, yo creo que tenemos instrumentos valiosos como el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice cuál es la estructura de la Eucaristía, las dos partes fundamentales. Y es hermoso, ¿verdad? Ir educándonos nosotros, pero más allá también de ese conocer, entender el sentido más hondo. Porque si la Eucaristía es alguien que se entregó por nosotros, el ir a la misa, a la Eucaristía, más que un acto de presencia o de obediencia, es nuestra respuesta a una entrega de amor. Cuando yo me cuesta levantarme, ¿verdad?, con mi familia, y de pronto yo entiendo que voy a responder, voy a corresponder a un amor gratuito, creo que eso le va dando un sentido enorme. Entonces, bueno, tenemos ya varias tareas ahí, ¿verdad? Tenemos que entender que al final entonces no es una tradición, sino es una convicción, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado, nosotros los papás tenemos una gran responsabilidad. Es decir, tú decías las implicaciones que eso conlleva, pues yo no le puedo explicar a mi hijo algo que no sé, ¿verdad? Entonces de ahí tengo que partir, por un lado, y por el otro lado, que me apasione. Yo creo que si un hijo ve que a mí me apasiona ir a misa, el gusanito se le va a ir moviendo a él y va a decir, ay, ¿cómo le apasiona a mi papá? ¿Por qué? ¿Verdad? Y como decías tú con tu hijo, es decir, crear la necesidad de conocer, ¿verdad? Porque yo creo que gran parte del problema es la ignorancia, Nelson, ¿verdad? Es decir, estamos yendo a misa y no entendemos realmente a qué vamos, ¿verdad? Exacto. Entonces, quizá la palabra más adecuada es que no es un simple tradicionalismo, porque definitivamente el acto litúrgico desde sus orígenes ha sido un acto de tradición, ¿verdad? Y la tradición con T mayúscula, ¿verdad? Porque definitivamente es la manera como se fue transmitiendo en los primeros cristianos la memoria precisamente de lo que Jesús había hecho. Sí. Es el ámbito litúrgico precisamente, pero esto siempre ha tenido ese enfoque también de educación, ¿verdad? La misma estructura de nuestros templos, las pinturas, los cuadros, todo va generando un ambiente de tradición y de fe. Entonces, yo creo que hay una tremenda responsabilidad, y yo me atrevería a decir que también, no solo de los laicos, sino que también precisamente de nuestros pastores, porque en la liturgia, en los libros litúrgicos posteriores al Concilio Vaticano II, y eso es algo que hay que saberlo, ¿verdad? En toda la reforma litúrgica que hizo Pablo VI, etcétera, etcétera, pues está un ritual de la misa de niños. Y yo me he sorprendido que mucha gente desconoce que hay una liturgia precisamente estructurada para niños. Pero hay algunas parroquias donde hay una Eucaristía específica para los niños, y es hermoso ver la alegría, el lenguaje con el cual el sacerdote es llamado a comunicarse con los niños en estos rituales. Entonces yo creo que hay una responsabilidad que es compartida de todo el pueblo de Dios, desde nuestros sacerdotes, nuestros pastores, hasta nosotros mismos. Entonces hay misas explicadas. Yo he ido a algunas parroquias donde el sacerdote dice, bueno, vamos a entrar a este momento, o hay una monición, hay un monitor, que es el que va explicando el sentido, y yo creo que eso es algo que debe generalizarse.
Ojalá, yo espero mucho en Dios de que eso sean pues acciones que se vayan generalizando. Entonces te das cuenta que ya no solo es los padres de familia, sino es el conjunto del pueblo de Dios. Nelson, si en este momento hubiera una persona, un televidente que nos esté escuchando, que no le gusta ir a misa, ¿qué le podríamos decir para animarlo, para enamorarlo, para que se convenza de que vaya a la Eucaristía? Yo creo que definitivamente cuando entendemos el acto de amor que lo funda. Por eso es que el Jueves Santo, que es cuando nosotros conmemoramos litúrgicamente la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Que es una de las cosas, de las tres que se conmemoran. Yo creo que también ahí se habla del mandamiento del amor, del nuevo mandamiento del amor. ¿Y por qué nuevo mandamiento? Si eso estaba dado en el Antiguo Testamento. Nuevo porque el amor lo vivió en toda su vida Jesús de Nazaret. Entonces, eso es lo que le da una cualidad extraordinaria y única. Y hace la letra vieja un vino nuevo definitivamente. Entonces, cuando comprendemos que es el acto de amor de alguien que se parte, porque cuando Jesús dice, tomen, coman de él, él partió el pan. Y si ese es su cuerpo, es su vida, es su identidad, entonces es un acto de amor. Cuando yo comprendo eso, que más allá de toda ley y de toda norma, está un acto de amor que lo funda, entonces definitivamente ya lo dicen por ahí popularmente, amor con amor se paga. Entonces, hasta que yo comprenda, esté convencido que es una respuesta, yo creo que ahí nacerá un ánimo nuevo y definitivamente eso se contagia, se propaga, ¿verdad? Ya que el ejemplo y el ánimo que le pongamos nosotros, que al fin y al cabo no es un ánimo nomás así, ¿verdad? Sino que es la motivación que nos da el Espíritu Santo. Claro. ¿Verdad? Es nuestras emociones que están impregnadas por el Espíritu Santo. Entonces, pues eso creo que es una convicción que hay que irla pues cultivando, ¿verdad? Amor y gratitud creo que son las dos palabras claves, ¿no, Nelson? Sí. Podríamos concluir diciendo que la Eucaristía al final es una respuesta de nosotros, una respuesta de amor y una respuesta de gratitud. Exacto. Porque toda la estructura litúrgica es de respuesta. Por eso es que con la renovación litúrgica la Eucaristía es dialogal. ¿Verdad? El Señor esté con ustedes, se responde toda la asamblea y con tu espíritu. Verá otros momentos donde levantemos el corazón en el prefacio, lo tenemos levantado hacia el Señor. Es decir, hay una estructura de llamada y de respuesta en toda la liturgia. En la primera parte tenemos la escucha de la Sagrada Escritura, lectura del Antiguo Testamento, el Salmo es una respuesta a la primera lectura. Entonces, hay una estructura muy interesante de llamada y de respuesta. Dios nos convoca, ¿seremos capaces de responderle con amor? Eso es lo que queda, ¿verdad? Nelson, muchísimas gracias. Como siempre, muy enriquecedor conversar con tu persona. Esperamos tenerte pronto nuevamente con otro de esos temas maravillosos para poderlo compartir. Que el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias. Y a usted, estimado televidente, no lo olvide. Fórmese para que la Eucaristía usted la pueda entender al máximo y de esa forma usted como una respuesta pueda dar una respuesta por amor y una respuesta por gratitud. Vamos a un corte y volvemos.
Usted continúa viendo su programa Vidas en Victoria. Qué interesante lo que hemos aprendido con Nelson García sobre la Santa Eucaristía. Si usted quiere saber más sobre nuestras actividades, Gaby de García nos tiene la siguiente invitación. ¿Por qué perdernos lo más esencial en nuestra vida? Jesús Eucaristía. Acudamos en familia a misa. Si podemos ir a diario, mucho mejor. Pero si no, no perdamos la del domingo. Vamos en familia a misa todos los domingos. Jesús y María te esperan. No me gusta ir a misa. Ese ha sido nuestro tema de hoy. Mis hermanos, es una bendición que contemos con la presencia y la audiencia de cada uno de ustedes para tocar una vez más temas de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual. Hoy tengo el privilegio, me siento bendecida y con eso también, en el nombre de Jesús, sintámonos todos bendecidos para hablar sobre un tema que constantemente escuchamos. Y es, no me gusta ir a misa. Vamos a hacer reflexiones sobre esta frase. No me gusta ir a misa. Ir a misa es un precepto, es una obligación. El mismo Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena. La Iglesia ha estructurado la celebración de la liturgia eucarística a partir de las acciones que corresponden a las palabras y gestos del Señor en la última cena. Debemos de tener motivos espirituales para ir. Si entendemos qué representa, seguramente que querremos participar asiduamente en esta celebración. No me gusta ir a misa. Expresión que puede ser dicha por amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos y en algunas veces hasta por nosotros mismos. En primer lugar, alguien que dice esto significa, si lo dice, es porque ha tenido la experiencia de ir a misa y seguramente es católico, que ha cumplido con algunos sacramentos. Las razones que puede estar reflexionando esta persona puede ser de dos tipos. Uno, que haya persona o cosas que no le sean agradables o que haya experimentado y le haya quitado la motivación para asistir a la Sagrada Eucaristía. Y también situaciones internas de igual forma lo han apartado de vivir esta experiencia. Hoy haremos algunas reflexiones sobre esta experiencia y solo la fe de lo que nuestra Iglesia, que es madre y maestra, enseña, que es la Santa Misa, nos motivará a asistir. Iniciemos. ¿Qué es la Santa Eucaristía? Es un encuentro muy especial y profundo con el Señor. En el momento central de la liturgia, Él se entrega a nosotros en su cuerpo y en su sangre, regalándonos una profunda comunión con Él. Durante breves momentos, todos los que participamos en este banquete somos uno con Él. Diferentes documentos de nuestra Iglesia subraya que la Eucaristía es fuente y culmen de nuestra fe. Profundiza esto agregando que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. La Santa Misa consta de dos grandes momentos: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que constituyen un solo acto de culto.
¿Qué significa entonces la liturgia de la palabra? La liturgia de la palabra consta de lecturas, homilía y la oración universal. Escuchamos la proclamación de la palabra de Dios. Cristo mismo es quien la realiza, ya que es palabra de Dios encarnada. La única palabra que resuena en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquí todos los que estamos reunidos en comunidad escuchamos la palabra del Señor. El Señor nos habla, el Señor nos aconseja, el Señor nos advierte, nos amonesta, pero también el Señor a través de su palabra nos confronta, pero sobre todo nos dice que nos ama con amor eterno y que su misericordia es para todos y es gratis. Al final de esta liturgia está la oración universal. Recordamos su invitación que nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18-19, dice así: os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia eucarística consta del ofertorio, la consagración y la comunión. Durante la celebración, todos participamos pasiva o activamente en el acto litúrgico a través del cual Jesús se nos presenta en medio de la asamblea. Mediante el milagro eucarístico de la transubstanciación del pan y el vino, se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y se dona para que todos seamos uno con Él. Usted, hermano, usted, hermana, amigo televidente, todos los que en esta noche estamos escuchando, creo que ya no volveremos a decir: no quiero ir a misa. Yo creo que ahora, amigo, cree que exista algún motivo suficientemente grande para que usted diga: no quiero asistir a misa. Usted se quiere perder o privarse de la escucha de la palabra, de las promesas del Señor en su palabra. Usted quiere privarse de la ausencia eucarística en su vida. Lo invito para que usted disponga de tiempo, ya que hay diferentes horarios de celebración eucarística en nuestras diferentes parroquias. Durante todo el día podemos asistir a misa. Asista con su familia. Invite a sus amigos y a sus vecinos. Asista usted al escuchar el toque de campanas de nuestras parroquias, porque nos avisan previamente de que va a celebrarse, de que va a manifestarse Jesús allí en la Sagrada Eucaristía. Ahora, yo lo invito a vivir esta experiencia, que nadie ni nada le prive de esta experiencia con el Señor vivo, presente en la Eucaristía. El próximo domingo y durante la semana, a usted y a mí, Él nos está esperando. Por lo tanto, tenemos una cita con el Señor. Reciba las bendiciones de nuestro Señor. Él se nos da. Él está en medio de nosotros, porque Él lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días
hasta la consumación de los tiempos. Yo lo creo y estoy segura que usted también. Él nos espera en la Santa Misa para compartir la Sagrada Eucaristía. Dios los bendiga. Si usted quiere saber más sobre nuestro movimiento, no duden en descargar nuestra aplicación en Victoria, donde podrá conocer acerca de nuestras actividades y nuestras comunidades. Este programa fue llevado a ustedes gracias al apoyo de Hombres en Victoria y Matrimonios en Victoria. El día de hoy estuvo con ustedes su servidor, Álvaro García. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gloria.